frecuencia azul. A continuación vemos que es esto del entrelazamiento. Si me empiezo a pasar del tiempo, por favor, avísenme y en cualquier momento ¿sí? Sí. Tengo una duda. Cuando se habla del valor de una magnitud aquí, se considera el promedio, o sea, para aplicar lo que es el principio ergódico, ¿no? O sea, en un tiempo muy grande se conserva ese valor. Es constante ese promedio. Sí. En ese sentido está. Sí, sí, sí. De hecho, ciertamente, por su naturaleza, la teoría cuántica es no solamente altamente predictiva, es muy eficiente, es la más limpia de las teorías que tenemos hoy en día, pero su carácter predictivo es probabilístico. Así que por necesidad, la verificación de todas las predicciones cuánticas es estadística. O sea, hay que hacer muchos eventos, muchos experimentos, hacer la estadística, las medias y todo eso. ¿Sí? Pero eso no sorprende, eso es completamente claro. ¿Sí? Y el teorema ergódico es simplemente que yo puedo mandar un electrón a la vez, repetir el experimento la cantidad suficiente de veces, o mandar un bonche de electrones y hacer la estadística. ¿Sí? Pero es muy bonito eso. Y precisamente hacia allá voy, aquello por loco, con calcetines dispares, ¿no? Regresando a la correlación que mencionábamos hace un rato. Y vamos a ver. ¿De qué color es mi calcetín? ¿Azul? Ya cambió la frecuencia. Entonces tenemos esto. Pensando en ese principio de conservación que les comentaba yo hace un rato, de un loco que gusta de usar estos calcetines. Lo que no sabemos es en qué pie se lo va a poner, ¿verdad? Entonces, cuando hacemos una medición, podemos encontrar este resultado, ¿sí? Pues de todo. ¿Sí? Y sabemos, si hay ese principio de conservación, que hay la mitad de probabilidad de que tenga el calcetín rojo en el pie derecho y la mitad de que lo tenga en el pie izquierdo, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que hacer estadística. Y la estadística implica aleatoriedad, como les dije, en el resultado. Sabemos que eventualmente tendrá un calcetín rojo y un calcetín azul, ¿sí? Pero no sabemos en cada resultado dónde va a estar cada calcetín. Claro. Pero toda vez que vemos el resultado, verificamos que hay uno y uno, ¿sí? Aquí están distribuidos en forma aleatoria los posibles resultados. Si ustedes contabilizan los resultados, verán que la mitad de las veces ha salido el rojo en el pie derecho para mí y el azul en el pie izquierdo para mí. Bien, ahora esto es lo que se hace para verificar esa probabilidad, ciertamente, con un sistema clásico como este. Piensen ahora que tenemos un par de calcetines cuánticos. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Son un par de calcetines que no tienen definido su color a priori ni permanentemente, sino hasta en tanto los observemos. ¿Sí? ¿Sí? Eso significa que en tanto no observemos cuál es el calcetín que tengo en mi pie izquierdo, no se va a definir el color que tiene ese calcetín. Y una vez que se define el color de ese calcetín, va a estar regido por esas leyes de conservación que mencionamos hace un rato. ¿Sí? Pero no va a ocurrir nada si yo veo el otro resultado en el otro calcetín. Imaginen, por favor, la situación en la que hay una trampa. Tenemos la caja, yo meto los dos calcetines y no tienen color algún otro. Entonces ustedes meten la manita, sacan la manita y encuentran un calcetín rojo. Podrán asegurar que el otro calcetín es azul, porque saben que es cierto ese principio de conservación. ¿Sí? Entonces, para hacer el experimento todavía más extraño, vamos a meter cada calcetín en una caja separada y vamos a poner un calcetín aquí con la caja, no sabemos cuál es, y el otro calcetín en la habitación que está aquí al lado. ¿Hay habitación aquí al lado? Sí, ¿verdad? Y son calcetines cuánticos, en el sentido de que no definen su color
hasta en tanto ustedes no lo observan. ¿Sí? Y hacen el experimento, sacan el calcetín de esta caja y ven que es rojo. Entonces podrán asegurar que el calcetín de la otra habitación es azul. Marcan el teléfono, es una vía clásica, le preguntan a su colega que está en la otra habitación, ¿qué color te salió el calcetín? Azul. Ah, muy bien. Palomita. Y repetimos el experimento y tenemos esto. Van a decir, bueno, no hay ninguna gracia, ¿verdad? Ahora, la caja va a ser tal que dentro tiene un dispositivo que, sin importar cuál es el color del calcetín, antes de que ustedes hagan la observación, va a cambiar ese color del calcetín. ¿Sí? Ah, órale. Yo tengo la caja aquí, ¿sí? Sé que tengo el calcetín que está aquí, que tiene solamente dos posibilidades, puede ser rojo o puede ser azul. Solamente esas dos posibilidades. No sé cuál es el color de este calcetín hasta en tanto yo no lo vea. Para evitar que me hagan trampa, ¿sí? Voy a cambiar el color de este calcetín sin mirar todavía. O sea, le aprieto un botoncito y sé que adentro la caja tiene un dispositivo que cambia el color del calcetín. No importa cuál es el color que sea, yo no sé. Pero sé que le cambia el color de este calcetín y al calcetín de la otra caja lo dejo intacto. ¿Sí? Solamente para verificar que no hay trampa. ¿Sí? Como yo sé que estoy cambiando el color de este calcetín, cualquiera que haya sido, lo saco y encuentro que es el azul. ¿Sí? Marcan a la otra habitación y ¿qué esperan que les va a contestar su colega? Azul, ¿Por qué sería azul? porque lo cambió, encontró el rojo y lo cambió a azul, ¿no? Exactamente eso ocurriría con un calcetín convencional. Pero con un calcetín cuántico, si el principio de conservación es válido, Es independiente de este. el otro sería rojo. Están correlacionados. Ah, ok. ¿Sí? Están correlacionados. Ah, no puede ser. Meto el calcetín, revuelvo, aprieto el botón, que sin importar cuál color tiene aquí, sí se dan cuenta que sin importar cuál es el color que haya aquí, el otro es el opuesto. ¿Sí? Entonces aprieto el botón aquí y cambia el color sin modificar el otro. Y siempre que hago eso, el otro sale con el color que debe ser si el principio de conservación se vale. Cuando notamos eso, sabemos que esa correlación es cuántica, no es meramente clásica. Porque la correlación clásica no se preserva después de modificar o de alterar el estado de una de las partículas. En el ejemplo de la granada, ¿sí?, que les mencionaba que una granada sale a mi derecha y otra a mi izquierda, si la granada de la derecha sale girando así, y hay un principio de conservación de momento angular, saben que la otra partícula va a ir así, ¿verdad? Hagamos el siguiente experimento. Es una granada y se separan las dos partes, ¿sí? Y ambas partes no tienen momento angular, ¿sí? Simplemente se van desplazando en esta dirección sin girar. Ah, órale. Yo hago un experimento en esta parte de la granada de tal forma que cuando voy pasando junto a mí, le hago así. Perfectamente puedo, porque es un sistema clásico. Cuando le hago así, ¿qué estoy haciendo? Le estoy suministrando momento angular. ¿Sí? ¿Qué estoy haciendo? Estoy cambiando su estado de momento angular. Inicialmente es 0, y ahora lo muevo así, y empieza a girar. ¿Qué ocurre con esta granada? ¿Eh? No escucho, perdón. Se va a girar también. Debe quedar igual, Se queda igual. ¿Por qué se queda igual? porque inicialmente se conserva la correlación, pero ya que se modifica uno, pues la otra ya no cambia. Porque aquí implicaría la sensación de realidad de Einstein. Para que esta parte de la granada se moviese en dirección opuesta, Habría que tener la necesita enterarse comunicación. que la otra cambió su estado de momento. Pero como es un comportamiento clásico, no hay forma. ¿Sí? Cuando yo cambié el estado de momento angular de esa partícula, a esta no le interesa, porque no están correlacionados. Pero cuidado, si estas granadas son cuánticas, al momento en que yo giro eso, esta empieza a girar en el otro lado, porque están correlacionadas. ¿Sí? Así es como distinguimos correlación cuántica y correlación clásica. Esa es la forma. Repito, correlaciones siempre existen, siempre. Aquí están. ¿Sí?
Pero las correlaciones cuánticas son más intrigantes y más misteriosas todavía. Ay, híjole. ¿Cómo sabemos, cómo notamos estas correlaciones? ¿Alguien sabe alemán? ¿No? Déjenme les leo. Aquí dice la jornada. La situación opuesta en la... Pero no me creen. Enrique Peña Nieto. Este es un artículo más famoso todavía, firmado por Schrödinger. Por favor, díganme cuándo cortaron, que créanme que yo no me puedo seguir. Este artículo salió en respuesta de muchas discusiones que se dieron por el artículo de Einstein, Podolsky y Rosen, y que tiene que ver con lo siguiente. Esto sí es chismerío. Justo después de que salió anunciado en el periódico el ataque de Einstein para la teoría cuántica, Schrödinger toma el teléfono y le habla y dice: oye, qué padre que hiciste eso, porque por fin vamos a aclarar estas cosas. Esos muchachitos que echaron a perder la teoría, por muchachitos se refería a Pauli, Heisenberg, Dirac y demás, que no saben nada de la vida, además son unos tontos, ¿no? Le echaron a perder nuestra teoría y tal. Qué bueno que haces eso. Me gustó mucho tu artículo, pero lo encuentro muy raro, como que la gramática no es tuya, es difícil de leer. El inglés no es bueno. Y entonces Einstein le dice: bueno, sí, verás. ¿Cómo te digo? Lo que pasa es que no lo escribí yo. ¿Cómo no lo escribiste tú? Bueno, sí, lo escribió Podolsky. Sí, se nota la forma rusa de conjugar verbos y tal. Pero bueno, está ahí lo que tú quieres decir. Bueno, mira, ¿cómo te lo digo? Pues es que realmente no es lo que yo quería decir. Lo que yo quería decir es lo siguiente. Y le explica un experimento pensado que hizo con barriles de pólvora y que discutió en Europa en la última conferencia que dio Einstein antes de viajar hacia Estados Unidos. Después de esa charla, Schrödinger entendió que él mismo había estado interpretando incorrectamente la teoría cuántica que él había construido. Y como resultado escribió este artículo. Es un artículo muy largo. Son muchas páginas. Pero el artículo es famoso solamente por un parrafito de 10 líneas. Y en ese parrafito de 10 líneas, Schrödinger menciona que va a describir en una forma ridícula la mala interpretación de la teoría que incluso él ha hecho. Y la razón está en que Schrödinger, desde el principio, para que los chicos vean que tengo razón con eso de las tripas, la auténtica teoría cuántica fue formulada por Heisenberg, un mocosillo de 20 y tantos años, ¿sí?, que le dio en el clavo. Para armar esa teoría, Heisenberg tuvo que inventarse unas matemáticas que él no sabía. Cuando se lo pasa a su asesor para que revise el paper, el asesor le dice que está bien y que lo mande a la revista. De hecho, no le dice eso, el asesor lo manda, porque antes no cualquier mortal podía mandar artículos a la revista, ¿sí? Y se queda pensando el asesor, que era ni más ni menos que Born, ¿sí?, que esas estructuras matemáticas que vio en el artículo de Heisenberg las recordaba de algún lugar. Y entonces se percata de que esas estructuras matemáticas las había escuchado de un loco matemático, colega suyo, que había dado una conferencia en el instituto meses atrás sobre álgebra lineal y matrices. En ese entonces, chicos, los físicos no estudiaban álgebra lineal. Los físicos no sabían lo que era una matriz en matemáticas, ¿sí? Y entonces se pone a trabajar con Heisenberg y con Jordan en la formulación del trabajo de Heisenberg, pero en el contexto de álgebra lineal y de matrices. Y generó toda una ola de discusión esos trabajos, primero porque daban perfectamente en el grano para explicar los fenómenos experimentales, los fenómenos físicos que se habían visto en el laboratorio. Pero por otra parte porque era muy complicado seguirlas, porque nadie sabía álgebra lineal, nadie, solo los matemáticos.
Entre esos, nadie que sabía en álgebra lineal estaba Schrödinger. Schrödinger lo único que sabía era ecuaciones diferenciales, ecuaciones de Maxwell, leyes de Newton y termodinámica. Cuando digo lo único, no lo digo en forma peyorativa. Es que era el entrenamiento académico convencional de un físico bien entrenado en ese entonces. Y no entendió el artículo de Heisenberg. De hecho, le provocó repudio. Y como respuesta a eso, como no entendía, se sentó a decir, bueno, yo voy a escribir correctamente ese trabajo. Y lo escribí en una formulación de ecuaciones diferenciales y de ecuaciones de onda. No les sorprenda que la ecuación de Schrödinger es una ecuación de onda, realmente. Porque eso era lo que sabía resolver Schrödinger. ¿Sí? Entonces, con las tripas, propone ahora en su propia formulación y toda la gente de la misma edad de Schrödinger, maravillado, entre ellos Einstein, aplaudiéndole porque por fin había algo que podían entender de la teoría. Y esa es una de las razones por las cuales nuestros libros de texto actuales están escritos formulando la ecuación de Schrödinger. Y es un error completamente en todos los sentidos, porque genera muchos problemas esa ecuación. Y de hecho ni sirve. Oh. Ah, ya sabía que iba a generar esas reacciones. La solución de la ecuación de Schrödinger es una función de onda. Para el estado de spin, por ejemplo, que les mencioné hace un rato, no hay función de onda. No es posible una función de onda para el spin. No es posible. Es un vector, es un spinor. Sí podemos escribir la densidad, el operador de densidad para ese estado, pero no una función de onda. Por ejemplo, y les puedo decir un sinfín de cosas asociadas con eso. ¿Ok? Entonces, ¿qué tiene que ver eso con esto? Que Schrödinger, desde su formulación en el 27, 28 de la mecánica cuántica, indica que la función de onda y el electrón son el mismo ente. Al igual que las soluciones de las leyes de Newton, describir posición y momento es describir al punto material que estamos usando para la dinámica, ¿sí? Schrödinger originalmente pensaba que la función de onda y el electrón eran la misma cosa. Y de inmediato tuvo críticas al respecto. De hecho, en el primer paper de Schrödinger se lee claramente que él dice que eso es. Una de esas críticas al respecto fue asociada con ese primer número cuántico que les digo que conocimos en la humanidad. El electrón tiene una carga indivisible. ¿Sí? Si la función de onda y el electrón son la misma, piensen en un electrón libre, es la función de onda de la ecuación de Schrödinger de partícula libre, es una onda plana, ¿sí? Que está expandida a lo largo de todo el espacio-tiempo. Y si eso es el electrón, ¿cómo se va a dividir la carga del electrón en todo el espacio-tiempo si la carga del electrón no es divisible? Eso ya se sabía desde el principio. Y empezó a recibir críticas. La solución final vino de Max Born, dando la interpretación probabilística que ahora entendemos y demás. Entonces, esa fue la cosa que entendió Schrödinger con el artículo de Einstein. Dijo, es que el electrón y la función de onda no son lo mismo. He sido un tonto en pensar eso. Y entonces voy a plantear una situación ridícula en la que a un sistema físico, ya no un electrón, sino algo todavía más grande, le voy a adjudicar la función de onda. Y voy a ver qué implicaciones hay al respecto. ¿Sí? Y lo que hace es adjudicarle esa función de onda a un gato. Algo tan macroscópico como un gato. ¿Sí? Y se genera el dispositivo diabólico que viene en la siguiente transparencia, pero el resumen es que adjudicándole esa función de onda a un gato, se tiene la combinación lineal de un gato vivo y un gato muerto. Si la función de onda, que sí tiene la capacidad de superponerse linealmente, como les dije al principio de la charla, y el sistema que describe esta función de onda son lo mismo, entonces aquí tendríamos una combinación lineal de un gato vivo y un gato muerto. Es decir, tenemos un gato zombie. ¿Sí? Y esta es la conclusión de ese párrafo de 10 líneas que tiene que ver con esto. Es un dispositivo que seguramente ya han leído o han escuchado muchas veces. Es una caja donde metemos un gato vivo. Esta caja tiene un material radioactivo que tiene probabilidad de un medio de decaer
y de un medio de no decaer. Si el material decae, activa un dispositivo que libera un veneno que finalmente mata al gato. La caja se cierra y el chiste es hacer predicciones de qué va a ocurrir con el gato sin abrir la caja. Entonces, está claro que antes de abrir la caja hay la mitad de probabilidad de encontrar al gato vivo y la mitad de probabilidad de encontrar al gato muerto. Antes de abrir la caja es la combinación lineal de los dos, es un gato zombie. Y eso es lo que dice Schrödinger, que es una versión ridiculizada de la interpretación de la función de onda. Porque está adjudicándole una función de onda a un ente tan macroscópico como un gato y tan complejo como un ente vivo. ¿Sí? Así que él inventa la palabra de entrelazamiento. Lo que dice es que el estado del gato está entrelazado con el estado atómico. Si el átomo no ha decaído, el gato está vivo. ¿Sí? Si el átomo ya decayó, entonces el gato está muerto. Si ustedes tienen dificultades para ver animales lastimados, lo único que tienen que hacer es abrir la caja y ver si el átomo ya decayó o no. Si ya decayó, sabrán que el átomo está muerto y ni siquiera se preocupan de verlo. Entonces esto ha dado lugar a muchas interpretaciones. ¿Sí? Esto que está aquí es simplemente una caricatura de los universos paralelos. Hay una interpretación que dice que simplemente se bifurcan las dos posibilidades, una en un universo donde el gato está muerto y otra en un universo donde el gato está vivo, etc. Hay mucho de filosofía en esto, pero existe y es real. También este señor, cuando se equivocaba, tenía razón. La forma de representar el estado de este sistema es así. Esta parte representa al átomo que no ha decaído, y esta al átomo que ya decayó, y esta al gato vivo, y esta al gato muerto. Entonces, si ustedes hacen una medición en el gato y encuentran que está vivo, saben automáticamente que el átomo no ha decaído. ¿Sí? Y al revés, si hacen una medición en el átomo, por ejemplo, y encuentran que ya decayó, sabrán automáticamente que el gato está muerto. Esta correlación que está descrita aquí matemáticamente es del tipo de correlaciones cuánticas que les acabo de describir hace un momento. ¿Sí? Y el sustento está aquí. Ahora les digo que eso existe en la naturaleza y lo podemos medir en el laboratorio. Esta imagen que tengo aquí es del 2007 y generó mucha sensación en la comunidad científica, al menos de mi disciplina, porque es la visualización, es la medición experimental de ese estado de gato vivo y gato muerto. En lugar de gatos, lo que se usa son láseres. El láser es un sistema cuántico que tiene un comportamiento macroscópico. Por eso, en principio, vemos que se comporta como un rayo. ¿Sí? Como si fuese la óptica de rayos precuántica. Pero este comportamiento se debe a las propiedades con los que se le proporcionan a la luz cuando la miramos con este color. Entonces se usan las proposiciones de estados coherentes, como se llaman a estos estados de la luz, en el pizarrón y en el laboratorio, y lo que vemos aquí es el resultado experimental de usar esos estados tipo gato usando estados coherentes. Y aquí los experimentalistas identifican este pico asociado con el estado gato vivo y este con el estado gato muerto. Y estas mediciones tienen un significado importante para los físicos de mi disciplina. Entonces esto es cierto, se mide todos los días en los laboratorios. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Lo que hacemos es interactuar los átomos, por ejemplo, y los metemos en cavidades electromagnéticas diferentes. Cuando hacemos que estos átomos interactúen, conseguimos un entrelazamiento cuántico entre los átomos, y aquí este átomo está atrapado en una cavidad donde tenemos R fotones, y aquí este átomo está en una cavidad donde hay S fotones. Y lo que hacemos es investigar cómo evoluciona la correlación entre estos sistemas. Es decir, si este átomo está en el estado excitado, ¿podemos decir algo sobre el estado en el que se encuentra este otro átomo o no? Pero son distribuciones, ¿no? ¿El qué? Es lo que tú... Distribución de fotones, distribución de lo que sea. Siempre. No puedes hablar de uno solo, ¿no? Sí. No. Con el experimento de la No, doble nada, rendija un solo electrón, ¿dónde lo encuentras? Un solo fotón tampoco.
A ver. Entonces, son distribuciones, ¿no? A ver, a Vineland y a Roche les dieron el premio Nobel por estas trampas electromagnéticas. Roche fue capaz de atrapar un número finito de fotones en la cavidad electromagnética que usaba, y Vineland fue capaz de atrapar un número finito de átomos en la cavidad electromagnética que usaba. Son el premio Un Nobel número hace finito, 4 pero ¿cuál era el número? 3, 2, 1. El ¿Alguna laboratorio otra vamos a producir un pregunta? solo fotón. Se Somos quedó capaces de atrás. hacer y demostrar que en efecto se tiene un solo fotón. Se hace en el laboratorio. Mis estudiantes lo hacen en el laboratorio. Yo soy teórico, ¿eh? Lo voy a aclarar. ¿Sí? Es real. Entonces, ¿Alguna otra con preguntita? estas cavidades obtenemos predicciones que parecen retar el entendimiento de la naturaleza. Ya no quiero entrar más en detalles de esto porque está un poco, requeriría un poco más de tiempo. Y quiero avanzar ya hacia la segunda parte Le faltó de una A, perdón. de la charla y la parte final, que nada más voy a comentar lo que se hace, quiénes lo están haciendo y hasta dónde vamos avanzando en estos conceptos en principio, formalmente. ¿Sí? Esta es una noticia que aparece en El País, el periódico español. Aquí está la fecha, es el 6 de abril de 2017. La carrera por hacer el chip más pequeño del mundo. Mencionan resultados de diferentes grupos del primer mundo, incluyendo grupos en España, de la miniaturización de los átomos, perdón, de los chips. La pregunta es, cada vez tenemos una electrónica que es más pequeña en los circuitos que se usan. ¿Sí? Un teléfono inteligente hoy en día tiene una capacidad impresionante de cálculo, que comparado con la ENIAC, que fue una de las primeras computadoras que se diseñaron para hacer cálculos sofisticados. La ENIAC pesaba no sé cuántas toneladas y ocupaba una habitación más grande que esta, y consumía una cantidad brutal de energía. Y lo que podía hacer en ese entonces, que era un avance importantísimo, era resolver sistemas de ecuaciones diferenciales, por ejemplo. ¿Sí? Un dispositivo como los teléfonos inteligentes hacen mucho más que eso, consumen mucho menos energía, mucho menos espacio, ¿sí? Y eso se debe a la miniaturización que hay. Entonces, parece no haber límite con la capacidad que tenemos de almacenar información en sistemas físicos, sobre todo en la electrónica. Y el límite se vislumbra en sistemas tan simples como un electrón, o un fotón, o un átomo, ¿sí? Y claramente cuando se llegue a ese límite, lo que vamos a tener ya es una nueva regla del juego. Las reglas del juego no son las del mundo clásico que obedecen estos chips, sino las del mundo cuántico. ¿Cómo almacenamos información en estos dispositivos? Básicamente, la versión original de una computadora usa resistencias, focos, ¿sí? Y se establece un lenguaje binario, todos ustedes lo saben, de ceros y unos. La base de operación es base 2, no es base 10, como la que estamos acostumbrados, sino la base 2. Y las operaciones son muy sencillas. Un foco encendido significa sí o significa 1, y un foco apagado significa no o significa 0. Entonces, con estos focos encendidos y apagados, uno puede hacer operaciones lógicas inmediatas. Si ustedes tienen solamente un foco, pueden hacer la operación lógica identidad, que significa, independientemente del estado del foco, ya sea encendido o apagado, déjenlo intacto. ¿Sí? Esa es la operación identidad. Y la otra única operación que pueden hacer con ese foco es la operación negación. ¿Sí? Si el foco está encendido, apáguenlo. Si está apagado, enciéndanlo. Eso es una compuerta lógica, que son los tabiques con los que uno puede construir algoritmos de cálculo que primero le van a enseñar a nuestro dispositivo a sumar, a restar, después a multiplicar, después le enseñaremos a integrar, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando yo tengo dos focos, la cantidad de algoritmos que puedo implementar es mayor, 3, 4, 5, etcétera.
Cada uno de estos focos, encendido o apagado, guarda información. ¿Sí? Esa información es un bit de información, ¿sí? Que es de dígito binario del inglés. ¿Sí? Pero como pueden notar, estos focos pueden estar solamente encendido o apagado. Son dos posibilidades antagónicas. Como hemos visto en los sistemas cuánticos, cuando hay una propiedad del sistema cuántico que tiene dos posibles opciones, antes de que hagamos una medición, ese sistema cuántico está en esas dos opciones a la vez. ¿Sí? En una superposición de estados. Entonces pueden representar el estado spin hacia arriba como 1 y el estado spin hacia abajo como 0. Entonces, a diferencia